Hola, me llamo Diego Miranda, soy profesor del laboratorio de R de la UOC y en este vídeo lo que les voy a enseñar es a leer datos en R y cómo hacer unas manipulaciones básicas de esos datos, que son las primeras cosas que hacemos cuando nos ponemos a analizar datos. Lo primero que vamos a hablar es de los tipos de formatos, los formatos diferentes en los que te pueden presentar los datos. Todos estamos familiarizados, por ejemplo, con las tablas Excel y aquí les estoy presentando los datos que vamos a utilizar en este tutorial. Es una tabla de 4 columnas por 32 filas y las columnas tienen un nombre, lo que se llama el cabecero del fichero, que se llama Hair, Eye, Sex and Frequency. Y lo que le está diciendo aquí, les está contando el número de incidencias del muestreo que tienen una combinación específica de color de pelo, de ojos, separados por género. Y las tablas Excel te pueden presentar los datos en una tabla Excel, es un formato muy frecuente, pero cuando ya te acostumbras a trabajar con más datos, te pueden venir los datos en otros formatos que se los voy a enseñar ahora, y todos se diferencian principalmente en la forma en que las columnas están separadas. ¿Cómo separar las columnas? Con un espacio, con una coma. Por ejemplo, el formato más frecuente es cuando las columnas están separadas por la tecla Tab del teclado. Lo que yo se llama Tab Separated Values. Tienen este aspecto. Las columnas están súper ordenaditas aquí y tienen una longitud variable. El espaciamiento tiene una longitud variable, pero el ordenador sabe que hay un tab entre los diferentes valores de las diferentes columnas. Luego también nos podemos encontrar que las columnas están separadas por comas. A ver, here I color, coma separated values, o por un punto y coma. Y son exactamente la misma tabla que hemos visto aquí en la tabla Excel. Es todos los mismos datos. Todos los datos que tengo, que estoy utilizando aquí, se los van a encontrar ustedes en el directorio donde está este vídeo y también van a ver todos los comandos que voy a utilizar en R. Así lo pueden reproducir todo y pueden hacerlo todo igual que lo estoy haciendo yo. Los datos los tengo aquí en mi ordenador en una carpetita que se llama Datos R, que está en el escritorio. Y ahora les voy a enseñar cómo leer los datos en R. Para eso voy a abrir RStudio, pues es un entorno que me encanta. Todo lo que estoy haciendo, por supuesto, se puede hacer desde cualquier terminal de R, desde una consola de R. Pero RStudio me gusta particularmente porque aquí en la parte de la izquierda puedes ir escribiendo los comandos, las funciones. En la parte de la derecha aquí en Environment vas viendo todos los datos con los que estás trabajando, con los que vas leyendo. Aquí están todos los ficheros de tu máquina, del ordenador. Y aquí en Plots todas las visualizaciones que vamos generando. Con lo cual es un entorno muy útil porque a vista de pájaro ves todo lo que estás haciendo y es muy fácil seguir el hilo. Bueno, entonces la primera función con la que tienen que familiarizarse se llama readTable, que es para leer tablas en R. ¿Y cómo leemos el fichero, por ejemplo, cuyas columnas están separadas por tabs? Ponemos así, desktop, que está en el escritorio, especificamos dónde está, datos R, y luego cómo se llama, el fichero se llama esto. Luego finalmente tenemos que explicar que tiene un header, que es cuando tienes una fila, la primera, que le da nombre a las columnas para tú saber qué datos contienen las diferentes columnas. Esto es el color de pelo, el color de ojos, el género y la frecuencia. Y entonces lo que te hace es vertir en la pantalla los contenidos de este fichero. Sin embargo, así no podemos trabajar. Lo que tenemos que hacer es guardar estos datos en una variable que se llama objeto en R, que vamos a darle un nombre que queramos. Por ejemplo, datos.tab, porque venía en un fichero que las columnas están separadas en datos. Hacemos así, el signo de verter es menor que y un guión, y entonces te lo genera aquí en la parte de la derecha. Si vemos el contenido de datos.tab, vemos exactamente que hemos cargado los datos que queríamos, que es una tabla de 32 filas por 4 columnas. También podemos cargar los datos usando los botoncitos estos. Tienes menos versatilidad, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Primero que hay que verificar es que el ordenador ha interpretado bien los datos que está leyendo.
sabemos que están separados por tab. Bueno, no tiene decimales, pero tienen que tener en cuenta cuando trabajan con decimales que en el mundo anglosajón el period, que se traduce en inglés por punto, es como se separan, como se identifican los números decimales, mientras que nosotros solemos usar una coma. Y luego usamos comillas dobles o sencillas, no. Entonces, lo que hacemos es subir los datos y los tenemos aquí otra vez y te genera otro objeto con los datos que hemos subido. Pero bueno, es mucho más útil lo que les he dicho de utilizar las funciones que ya vienen en R porque dan muchísima más versatilidad. Vamos ahora a subir el fichero en el cual las columnas están separadas por comas. Vamos a llamarlo diferente. Coma. Genera otro objeto. Y como la función readTable asume que los valores de las columnas están separados por tabs, porque para mí es el formato más corriente, y aquí le tenemos que indicar específicamente que las columnas están separadas por comas. Y vemos que en la parte de la derecha nos ha creado otro objeto que se llama datos, y los contenidos son exactamente los mismos. Y finalmente, para el fichero que tiene las columnas separadas por puntos y comas, para leerlo, especificamos el fichero que esté separado por puntos y comas, las columnas, y esto podemos llamarlo punto y coma. Bueno, y vemos que datos punto y coma tiene de nuevo todos los datos que hemos visto hasta ahora. Y una vez ya tengas los datos guardados y leídos de un fichero, ya puedes ponerte a trabajar. Luego también les voy a enseñar ahora, si quieren, lo que tienen que hacer para leer los datos desde una tabla Excel directamente, sin tener que salvarlos guardarlos como tab separated values ni nada de eso. Lo pueden hacer directamente con una función que desafortunadamente no viene en la distribución estándar de R, pero que la pueden instalar. Tarda un momento, se llama GData. La vamos a instalar este paquete. Ya está instalado. Lo que hacemos ahora es cargar la función, o sea, la biblioteca, y la función clave se llama read.xls. Cuando ustedes tengan una función que no sepan lo que hace, es muy útil usar un comando que se llama help, y aquí en la parte de la derecha te explica todo lo que hace la función, los argumentos que le tienes que pasar y cómo tienes que trabajar con la función. Te lo cuenta todo. Y si no estuvieran en el entorno de RStudio, te lo pondría directamente justo aquí debajo, te lo escribiría aquí debajo. Pero por eso me gusta tanto RStudio, porque lo tienes todo separadito y todo bien ordenado. Luego, ¿qué hacemos para leer los datos desde una tabla Excel? Generamos otro objeto. La función funciona con un signo igual en vez del signo de vertir el contenido, que es este por defecto en R. Entonces lo que hacemos es así, read.xls, y le explicamos dónde está el fichero. Y es que el que tengo preparado es una tabla Excel en la misma carpeta. Y si ahora hacemos datos.xls, vemos que lo tenemos todo. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Hemos subido los mismos datos 5 veces diferentes. Yo lo que haría, simplemente por ordenar un poco, tenerlo todo un poco ordenado, es deshacerme de 4 objetos. Nos vamos a quedar con el datos.tab, que es el que más me gusta. Y nos podemos deshacer de los otros objetos simplemente para no tener tantas cosas que son iguales, ¿no? Podemos usar la función de R que se llama remove, rm, y así vamos eliminando los diferentes objetos. Ven cómo van desapareciendo de la parte de la derecha. Datos punto y coma, datos.xls. Finalmente lo que subimos usando los botoncitos se llama HairEyeColor. Y entonces ahora nos queda datos.tab. Y aquí tenemos los datos con los que vamos a trabajar. Finalmente les voy a hacer una recomendación. Cuando trabajen con unos datos, yo recomiendo que hagan una copia. Porque
si pasa cualquier cosa horrible y el fichero, o sea, el objeto principal, en este caso, en nuestro es datos.tab, escriben encima de él o cualquier cosa, siempre tienen otra copia, tienen una copia de seguridad a la que pueden recurrir sin tener que volver a leer los datos del fichero original otra vez. ¿Y cómo hacemos una copia de un objeto? Simplemente ponemos otro nombre de objeto, ponemos asignación de valores y es datos.tab y ahora tenemos dos objetos que son iguales y vamos a trabajar el resto del tutorial con datos. Aquí estamos. Bueno, en la siguiente parte ahora les voy a explicar cómo examinar de forma preliminar todos los datos que hemos leído en R. Hay una serie de funciones que son muy útiles, por ejemplo, dim de dimension, que te dice las dimensiones de la tabla de la matriz que hemos subido, sabemos que son 32 filas por 4 columnas, efectivamente te lo explica aquí. Luego str de structure, que te da una lista de los objetos y la estructura que tienes en el objeto datos. Luego otra función que se llama summary, datos, y que te hace una pequeña estadística de los datos, de una pequeña estadística de lo que tienes en el objeto que le indicas, que en este caso se llama datos. Por ejemplo, aquí en hair, eye and sex solo te cuenta las veces que ve las palabras male, female, blue, brown, green, hazel, black, blonde, brown and red, porque son variables categóricas. Sin embargo, la cuarta columna, que es frequency, ya te saca la mediana, la media, el valor mínimo, máximo y los cuartiles. Y es una forma, estas funciones son muy útiles para tener una idea principal del tipo de datos que tienes. Luego, si tenemos unos datos muy grandes que no caben en una sola pantalla, muchas veces quieres saber cuántos datos tienes o el aspecto que tiene, algo así preliminar. Puedes usar una función que se llama head que te indica que te saca las 6 primeras filas. De forma inversa, la función tail te saca por pantalla las 6 últimas filas, y así sabes, aparte de cuáles los valores que tienes, la longitud total de tu matriz, de tu tabla, del objeto. Luego también está una función muy útil, que es names, que te dice los nombres de las variables de tu cabecera. Y finalmente, lo último que les quiero explicar en esta sección es, si tienen una serie de datos, por ejemplo, los datos de la cola, que son las 6 últimas filas, cómo pueden salvar, cómo pueden guardar esos datos en un fichero que muchas veces los queremos utilizar para luego o se los queremos pasar a alguien. Lo que haría yo aquí sería guardarlos en otro objeto que lo vamos a llamar out. Out tiene las 6 últimas filas y aquí lo que vamos a usar es una función que se llama writeTable, una matriz, una tabla, y lo que vamos a verter, salvar, guardar el objeto que acabamos de generar que se llama out. ¿Y dónde lo ponemos? Vamos a decir que lo ponemos en el escritorio y lo vamos a llamar out.txt, el objeto. Y entonces aquí me acaba de sacar el objeto fichero de texto que se llama out.txt, que efectivamente tiene las últimas 6 filas que me he seleccionado con la función tail de R. Y writeTable es una función muy importante que se tienen que aprender para salvar los datos, para guardar los datos con los que estén trabajando, una parte de los datos, y que quieran seguir luego trabajando con ellos o se los quieran presentar a alguien. Y así es la forma de guardarlas y salvarlas en su ordenador de forma local, fuera del entorno ya de R. Bueno, ahora en esta parte lo que les quiero enseñar es cómo hacer selección de variables. Sabemos que datos tiene 4 columnas que se llaman hair, eye, sex and frequency. Y por ejemplo, podemos estar interesados solamente en los datos de la columna frequency, que son datos numéricos que van desde el 32 aquí hasta el 8. ¿Y cómo se selecciona una columna? Tenemos el objeto que se llama datos, ponemos el signo de dólar y luego tenemos que poner el nombre de la columna. Se llama datos frequency, datos dólar freq. Y entonces lo que te va a enseñar aquí son los datos del 32 al 8, efectivamente. Luego, también sobre esto puedes operar, puedes hacer
aplicar una serie de funciones como min, que te saca la media, que es 18,5. Sabemos la media de summary, la función que vimos antes, sabemos que la media es de 18,5 también para esta columna, que es lo que esperábamos. Luego hay un par de funciones que son levels y class, que son muy útiles también. Y levels te dice los valores que tiene un determinado factor, una determinada columna, una variable, digamos hair. Los tipos de pelo, de color de pelo, que tiene aquí, por ejemplo, black, blonde, brown and red. Luego la función class, lo que te permite saber es la clase de variable, si es categórica o numérica. Por ejemplo, frequency, integer, que es un número natural, lo sabemos, es los valores que contiene la variable frequency, la columna de frequency. Luego ponemos hair, entonces categórica, lo que R llama factor. Y bueno, ahora en la última parte, lo que vamos a ver es cómo se pueden seleccionar diferentes filas y columnas, lo que en inglés se llama subsetting. Volvemos a los datos originales y se puede dar el caso muchas veces que queremos seleccionar una serie de datos y no la tabla entera del objeto. Por ejemplo, queremos operar solo con este valor que se encuentra en la primera fila en la columna 4. Esto se selecciona así, usando corchetes, datos, hacemos fila 1, columna 4. Tiene que salir aquí un 32, efectivamente. Aquí, por ejemplo, este pelirrojo, el red, color de pelo sería fila 3, columna 1. Perfecto. Luego también les voy a enseñar un par de truquitos cuando quieren hacer una selección un poquito más grande, por ejemplo, de varias filas. Pueden, por ejemplo, seleccionar, digamos que vamos a seleccionar las primeras 5 filas y todas las columnas. Y aquí están. También podemos seleccionar filas intermedias. Aquí, filas intermedias. Digamos, filas 10 a 15 y todas las columnas. Todo esto nuevamente lo podemos guardar en un objeto que podemos llamar selección. Perfecto. Y bueno, esos son los truquitos que les quería explicar simplemente. Gracias por todo y mucha suerte.